Dios les bendiga a toda la amable audiencia. Sean una vez más bienvenidos a este su programa Momentos de Reflexión. Estamos aquí una vez más para dar una enseñanza acerca de la bendita palabra de Dios. Y para eso pues vamos a poner atención en esta tarde. Vamos a disponer nuestros corazones para oír la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para que sea Dios guiando este precioso momento, para que la palabra que se va a hablar en esta tarde llegue a nuestros corazones y a nuestras vidas y haga para lo que fue enviada. Dijo el Señor, la palabra fue enviada para hacer sanidad en nuestras vidas, para sanar nuestra parte espiritual y también nuestra vida física. Entonces el Señor, con medio de su amor, en esta tarde nos quiere enviar esta palabra. Vamos a orar. Dispongamos nuestros corazones en esta tarde con mucha reverencia. Vamos a inclinar nuestros rostros y hagamos una oración para que el Espíritu Santo de Dios sea el que ministre en esta tarde, rompiendo las cadenas y los yugos. Que todo lo que se oponga en esta tarde, Dios lo desbarate. Todo lo que se oponga a esta palabra, sea hechicería, magia negra, magia blanca, el enemigo que se quiera levantar, que no quiere permitirle que usted oiga esta palabra, lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar con mucha reverencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, yo te pido, Señor, la misericordia para el pueblo que está a través, Señor, de este medio. Te pido, Dios mío, que entres en sus corazones, en sus vidas, que llegue a su casa. Oh Dios mío, de una manera especial, que tu Espíritu Santo sea trabajando los corazones y las vidas, sanando, oh Dios mío, quebrantando, rompiendo las cadenas, desbaratando los yugos, desbaratando las obras de las tinieblas, Padre. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra en esta tarde, Dios mío. Dios mío, y te pido, Dios mío, que uses este vaso, Padre, porque yo solamente soy un hombre. Oh Dios mío, y por tu misericordia, tú me has decidido, Señor, que yo predique esta tu palabra. Dios mío, te pido que en esta tarde, Dios mío, tomes este vaso, Señor, y que le hables a las vidas a través, Señor mío. Gracias en el nombre de Jesús. No soy digno, Padre, pero tú lo has querido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que pueda traer una Biblia para que siga lo que vamos a leer en esta tarde, lo que se va a predicar, y así se pueda dar cuenta de que estamos hablando la palabra netamente. Entonces, el que pueda traer una Biblia, hágalo, ábrala. Si no, también tome apunte, porque vamos a nombrar algunos textos de la Biblia. Entonces lo vamos a hacer en esta tarde. Voy a leer la palabra para ustedes, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos 5:21. Del 21 al 43. Dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El tema principal para esta tarde le hemos titulado: la hija de Jairo
y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ese es el tema principal. Pero he tomado otro segundo título para esta predicación, que se llama Una respuesta en medio de grandes obstáculos. Que el Padre sea el que nos dirija en esta tarde, el Hijo y el Espíritu Santo. Este pasaje, junto a los anteriores, completan una serie de acontecimientos en las que el Señor Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales nos encontramos impotentes por la escasa fe del hombre en Dios y en sus milagros. Vamos a nombrar los 4 elementos. El primero de los elementos es las fuerzas hostiles de la naturaleza. Lo pueden ver en Marcos 4:35 al 41, allá en su casa. El segundo elemento, los poderes espirituales de maldad. Lo pueden ver en Marcos 5, del 1 al 20. Y el tercero y cuarto obstáculo es las enfermedades incurables y la muerte, como lo estamos viendo a continuación en este libro de Marcos 5:21 al 43. En todos estos casos el Señor mostró su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre eran imposibles. Hasta entonces, ¿no? Al hacerlo, su propósito es mostrarnos anticipadamente algunas de las características de su reino, en que los límites impuestos por la caída del hombre son superados por la obra redentora de Jesucristo. Así, por ejemplo, en este pasaje veremos que el dolor, la muerte, son superados por el poder para sanar y resucitar. Otra de las características principales en este pasaje es que este poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe. Así fue tanto en el caso de la mujer con flujo de sangre como en el caso de la hija de Jairo, que vieron que su fe fue recompensada. La primera con sanidad de su enfermedad y la segunda con la resurrección de su hija. Pero tendremos ocasión de considerar también que en ambos casos su fe fue probada y tuvieron ellos dos que vencer grandes obstáculos. Jesús acaba de ser rechazado por los gadarenos, que le rogaron que se fuese de sus contornos. En Marcos 5:17 podemos enterarnos de esta historia con el endemoniado gadareno, por qué lo echaron de ese lugar. Pueden leerlo en la palabra del Señor. Pero ahora, al regresar al lado occidental del lago, probablemente Capernaum, nada más, al llegar salió a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de una de las sinagogas, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. ¡Qué contraste! Mientras unos piden a Jesús que salga de sus contornos, otros le esperan con el fin de acercarse a él e invitarlo a su casa. Y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente distintas frente a Jesús. También nos llama la atención la actitud de la multitud, que según nos relata el libro de Lucas, cuando volvió Jesús, le recibieron con gozo, porque todos esperaban cuáles eran sus expectativas. Tal vez eran llevados por la curiosidad, por presenciar alguno de los milagros de Jesucristo. No lo sabemos.
Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor Jesucristo. La razón es que su hija yacía moribunda en una cama y su tiempo se acababa y nadie podía hacer nada por ella. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin duda, fue un acto evidentemente de fe. Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar grandes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles para Jairo. El Evangelio de Marcos nos dice que Jairo era uno de los principales en la sinagoga, como ya lo hemos considerado en pasajes anteriores. En este momento, las sinagogas estaban completamente cerradas para Jesucristo. Recordemos que la última vez que él había estado en una de las sinagogas, en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron con los herodianos con el fin de destruir a Jesucristo, porque en un día de reposo él sanó a un hombre de que tenía una mano seca. Lo podemos ver en Marcos 3, del 1 al 6. Ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizá esta misma sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para Jairo pedirle ayuda a Jesucristo. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso era aún más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por todos los líderes religiosos. Marcos 3:22. Puede tomar apunte para que lo lea en su casa. Es difícil. Tuvo que resultarle el superar el qué dirán los religiosos judíos, y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y su pecado. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos, por supuesto. Para que pueda obtener su recompensa, tendremos que superarlos. Pero qué difícil resulta para el orgulloso ser humano reconocer que necesitamos a Dios cada día. Al mismo Dios que muchas veces hemos ignorado y menospreciado. Pasar por encima del qué dirán de la gente que nos ven acercarnos a Jesucristo. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesucristo y le pidió por su hija moribunda que yacía en una cama. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a uno de nuestros pequeños, principalmente si es un hijo nuestro, amenazado por la muerte. Así que postrado Jairo a los pies de Cristo, con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo su ruego: mi hija está agonizando, ven conmigo. Es evidente que Jairo tenía la fe en Jesucristo, mi amable oyente, porque entonces el Señor no hizo. ¿Por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, que con una sola palabra bastó para sanarlo? ¿Por qué no lo hizo de la misma forma? Seguramente quería enseñarle a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma. Pero el Señor quería que avanzara hasta llegar a comprender también que Jesucristo tenía poder
para resucitar a los muertos. Aleluya, mi alma te alaba. Alabe a Dios desde su casa. Dele la gloria a Dios, porque el Señor nos está dando la enseñanza que no solo sana a los enfermos, sino que resucita a los muertos. Mi alma alaba a mi Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar que su hija muriera. Lo que sin duda convirtió a aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud, junto a Jesús, camino a su casa. Una angustia inimaginable para uno de padre, mi amable oyente. Algo similar ocurrió en el caso de Lázaro y sus dos hermanas, y que relata el Evangelio de Juan cuando le llegó la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Aún Jesús se quedó 2 días más donde se encontraba antes de ir a Lázaro. En el libro de Juan 11, del 3 al 6, podemos encontrar este acontecimiento. Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, y en este caso a su hermano enfermo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. Vamos a leerlo en Juan 11:21, en el libro de Juan 11:21, mis amables oyentes. Dice de la siguiente manera: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aleluya, mi alma te alaba. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Y a ti también, querido oyente, ¿crees esto? Que el que cree en Jesús no morirá eternamente. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma bendice a mi Señor. Este retraso tuvo como finalidad enseñar a María, ya lo habíamos leído, de que Él no solo sanaba a los enfermos, sino también resucitaba a los muertos. Pero en el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma que también estaba buscando a Jesús. Este retraso fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo. El Evangelio de Marcos nos ofrece algunos datos de la enfermedad de esta mujer que nos sirven para hacernos una idea de su estado. Padecía de flujo de sangre por un periodo de 12 años, por lo que podemos imaginar cómo se encontraba muy débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración siempre resulta agotador, no solo para el enfermo, sino también para las personas que están a su alrededor atendiéndole. Oh, mi alma alaba a Jehová. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino también había terminado con todos los recursos económicos de aquella pobre mujer, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución para su enfermedad. Este relato, tal vez algunas de las personas que están oyendo a través de estos medios les ha pasado. A muchas personas nos ha pasado lo mismo, que gastan y gastan y gastan cantidades de dinero tratando de que su enfermedad sea curada, pero no lo logran los médicos. Pero Jesucristo es la solución. Jesucristo tiene la sanidad.
Como lo dijo aquí, se le dijo a Marta, el que cree en mí no morirá eternamente. Y si el Señor dice que no muere, también tiene el poder para sanar su enfermedad. Créale al Señor Jesucristo, dice la palabra, y serán salvos tú y tu casa. Pero debes creer, y para creer tienes que acercarte a Jesús. Para acercarte a Jesús debes estudiar su palabra, porque Él nos la dejó como una norma para que podamos vivir y agradarle al Señor. Hágalo, inténtelo y verás la recompensa y verás que el Señor hace milagros, verás las cosas, lo diferente que va a ser de hoy en adelante. Antes que los médicos la sanaran, antes le iba peor a esta mujer. Nos podemos hacer una idea de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido en manos de los médicos, en una época en que la medicina y sus tratamientos tenían que ver mucho más con la superstición que con la ciencia. Y esto, para que finalmente perdiera todo cuanto ella tenía. Oh, mi alma te alaba, Padre, guárdanos, Jehová de los ejércitos. Y fuera desahuciada por los médicos que no lograron encontrar una solución para ella. Su situación era totalmente desesperante, como alguno de los oyentes que está ahí, yo sé que sí. El Señor pone estas palabras porque el Señor sabe todas las cosas. Yo sé que alguna de las personas que están ahí en los medios, su situación es desesperante en estos momentos. Pero esta palabra, si tú la crees, el Señor te va a confortar. Era desesperante como un látigo romano, dice, como un látigo, empleado por los romanos para castigar a sus malhechores. Ahora se van a dar de cuenta la palabra que el Señor le dice, para que veas que era como un látigo. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un ejemplo de la situación de miles de personas alrededor del mundo, que pasan años de angustia en busca de la paz en sus corazones, sin lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes medios humanos, sin encontrar ningún alivio. Oh, mi alma te alaba. Van de una iglesia a otra, sin sentir ningún tipo de mejoría para su salud espiritual. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Antes se encuentran cada vez más engañados, frustrados, desanimados de toda rapiña que encuentran en toda clase de iglesias que hay. Y terminan desanimados. Lo que se necesita es urgentemente no andar de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Necesitas ir a Jesucristo. Ve a tu casa, acércate al Señor, órale a Dios. Dile, Señor, revélame tu palabra y revélame tu verdad. Revélame tus caminos. Hágalo arrodillado, órele al Señor y Él te guiará a donde ir. El Señor te guiará porque Él no es sordo. Él oye las oraciones de las personas que lo hacen con toda sinceridad. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Cueste lo que cueste, mi amado, tienes que acercarte a Jesús. Querido oyente, recuerda que el Señor no es culpable del desorden espiritual de algunas iglesias. No culpen al Señor por eso, porque la palabra de Dios dice que Él llamó a 12 discípulos, 12 apóstoles, y uno era diablo, que era Judas. El Señor no tenía la culpa. Él le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse. Así el Señor le ha dado la oportunidad a muchos falsos pastores para que se arrepientan. Y el día del juicio el Señor los juzgará a ellos. Él dice que Él juzga a los pastores. Oh, mi alma te alaba, Padre. Entonces ora al Señor. Entra en tu aposento. Arrodíllate. Pon toda tu confianza en Él. Lee la palabra. Lee los 4 evangelios, el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pon tu confianza en Él. Arrodíllate en tu casa. Y pídele al Espíritu Santo para que descienda y llene tu vida, tu corazón, tu mente y te dirija qué es lo que debes hacer, a dónde debes ir. El Señor es bueno, para siempre es sin misericordia. La palabra de Dios lo dice, que el que siga por estos caminos, por torpe que fuere, no tropezará. Oh, mi alma te alaba. Gracias, Padre, gracias, Señor. Pero una enfermedad de este tipo tenía muchas complicaciones. Seguimos hablando de la mujer con flujo de sangre.
Complicaciones no solo con los médicos, sino complicaciones religiosas también, que sin duda vendrían a aumentar el dolor de esta mujer. Según la ley levítica, en el libro de Levítico 15, del 25 al 27, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto a Dios. O sea que no podía entrar a la sinagoga. En ese entonces, a la iglesia, no podía entrar. Era prohibido rotundamente, porque era una mujer impura. Mi alma te alaba. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado la relación de esta mujer con Dios a lo largo de estos 12 años. Padre Celestial, guárdanos, Jehová. Pero también impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella llegaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando sus escasas fuerzas logró abrirse paso entre la multitud para llegar a Jesús, contaminó, entre comillas, su impureza ceremonial a todos ellos y finalmente al mismo Jesús cuando le tocó. Mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre. Qué curiosa situación. En aquel camino, Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Dadas las implicaciones religiosas de su enfermedad, aquella mujer nunca había ido a una sinagoga en la que presidía Jairo, así que difícilmente se conocerían. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos estaban junto a Jesús en el camino, ambos igualmente necesitados de la ayuda del Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice. No cabe duda que la mujer sentía muy profundamente su necesidad y fue a raíz de escuchar hablar de Jesucristo y de los milagros que Él estaba haciendo. En el libro de Marcos 5:27 lo podemos leer, cuando surgió en ella la fe al escuchar solamente de Jesús, solamente al escuchar del Señor, en ella surgió esa fe. ¿Incrementas tu fe, querido oyente, al escuchar de Jesús? Hoy te estamos hablando de Jesús. ¿Crees que tu fe aumentará en Él? ¿Crees que puedes creer que el Señor te puede hacer ese milagro que estás esperando? Esta mujer creyó y veremos en el transcurrir de esta predicación el final de ella. Como en el caso de Jairo, se trataba de una fe auténtica que lograba superar cualquier obstáculo. Como ya lo hemos dicho antes, su fe le dio fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la multitud. Una mujer moribunda, débil por su enfermedad, y así sacó fuerzas donde no las tenía para llegar al Maestro. Oh, mi alma te alaba. Cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre, venciendo las posibles críticas del pueblo, de la gente que estaba ahí reunida, de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa del contacto con la mujer. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender los propósitos tuyos en nuestras vidas, las vidas de los oyentes, Dios mío. Algunos han pensado que puesto que la mujer había propuesto tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba de fe, sino de una superstición. Algunas personas piensan de esa manera. Otros han intentado usar el incidente para justificar su confianza en las reliquias, en los ídolos. Una práctica muy extendida en el catolicismo por muchos siglos, pero no fue así. Están entendiendo mal la palabra de Dios. Así no es. Mira lo que dice el Señor. Pero debemos notar que Jesús, subrayando lo que le había
hecho a esta mujer, le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Es la fe la que salva, es la fe la que sana, es la fe la que nos acerca a Jesús, es la fe la que nos hace recibir el milagro. Debemos tener muy claro eso. Es la fe en Jesucristo. Le dijo: si creyeres solamente, ¿sí?, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, le dijo el Señor. Queda sana ¿de qué? De tu azote. ¿Sí? Que esa enfermedad ella la llevaba como un azote de un látigo romano. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de fe que ella tenía en el poder de Jesucristo. Ella pensaba: si tan solo lo toco. La fe que ella tenía al tocar el manto de Jesús. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara. Oh, mi alma te alaba. Pero percibió con toda claridad que había salido poder de él. Este hecho fue muy interesante, que no debemos pasar por alto. Oh, mi alma te alaba, Padre. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que estaban con Jesucristo, que incluso le apretaban al Señor, solo una de ellas tuvo fe, solo una de tantas, y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. En este estado, un tanto alborotado, se daban empujones e incluso apretaban a Jesús. Desconsideradamente, por el contrario, la mujer enferma buscaba aproximarse al Maestro con un propósito completamente diferente. La mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Él. Aleluya, mi alma te alaba. Ella era movida profundamente por su fe. Oh, aleluya, por una sensación que ella sentía. La necesidad en el corazón la llevaba a acercarse al Señor. Tenía fe y esperanza en Jesús. Oh, mi alma te alaba. ¡Qué contraste! Pero esto mismo ocurre constantemente en las iglesias, en la actualidad, en el presente, en la iglesia de Cristo. Muchos acuden a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan a Él con una fe genuina, la cual les puede salvar. Hay que tener una fe genuina en el Señor, como esta mujer, como Jairo, que sabía que Jesús era la solución. Observamos también la actitud de los discípulos que andaban con Él. Al hacerle la pregunta a Jesús: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Imagínate la forma en que los discípulos le dijeron. Esto pone en evidencia no solo la falta de entendimiento de los discípulos, sino también revela cierta ausencia de respeto hacia el Maestro y sensibilidad. Preguntarse la razón por qué lo hacían y no criticarle la forma tanto cruda y ruda en que contestaron a su pregunta. Oh, mi alma te alaba, Padre, gracias. Ellos también necesitaban aprender algo muy importante. Los discípulos no entendían el desgaste de Jesús por todas estas sanidades. Probablemente se habían acostumbrado a ver fluir el poder de Jesús sin ningún tipo de limitación y pensaron que era algo natural en Él. Pero el Señor tenía que enseñarles a los discípulos de que todo tiene un costo y que era alto. Humanamente hablando, podríamos decir que cuando el Señor Jesucristo creó este inmenso universo, no sufrió ningún tipo de desgaste por una cosa totalmente diferente. Era tratar
con el pecado del hombre. En algún sentido que es imposible explicar y cuantificar. La salvación del hombre sí que le ha aportado fatiga al Señor. Oh, mi alma te alaba. Cansancio y mucho dolor para con el Hijo de Dios. Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús había quedado religiosamente impuro. Eso decía la misma ley. Cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. Levíticos 15, 27. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: oh, mi alma te alaba, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Mi alma te alaba. No podemos ir más allá en nuestros razonamientos por temor a equivocarnos. Pero sí debemos detenernos a adorar a Dios por su amor hacia cada uno de nosotros. Tenemos que adorar a Dios. Vemos entonces que los discípulos que estaban cerca del Señor Jesucristo ignoraban lo que estaba pasando. Por eso el Señor se detuvo para enseñarles un principio fundamental que nosotros debemos también aprender. Oh, mi alma te alaba. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo expresó muy claramente, magníficamente, cuando dijo: no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Eso está escrito en el libro de 2 de Samuel 24:24. Mi alma te alaba. Nos resultan incomprensibles que los creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero con calma, cuando les apetezca y se sientan con ánimos, sin agobios ni prisa, esta actitud es incompatible con lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha enseñado. Si queremos seguir sus huellas, oh, mi alma te alaba, Padre, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Oh, mi alma te alaba. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. El Señor Jesús cumplía con el programa redentor que su Padre le había encomendado. Y aunque una niña moribunda esperaba un toque de su mano, debía detenerse para atender a la mujer y sacar de este incidente todo el perfume de su naturaleza divina. Oh, mi alma te alaba. Para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que le había acontecido a ella. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Oh, mi alma te alaba. Por supuesto, Cristo sabía quién era la persona que había sido sana, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio públicamente de la obra redentora de Dios en su vida. Oh, mi alma te alaba. Esto era necesario por varias razones. Primero, confirmaría el principio que el apóstol Pablo expresó en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo, permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca es deseo que seamos salvados por... Nunca Jesús deseó que seamos salvados por su poder,
pero que no tengamos que ver nada con Él. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Por eso el Señor, usted que le está pidiendo la sanidad, si el Señor te sana, te olvidarás de Él, le darás la espalda, porque en el mundo millones de personas a través de la historia han hecho lo mismo. Siempre que el Señor los sana, responde a su petición, le dan la espalda y continúan con el mundo, con el pecado. Continúan pecando, se olvidan del Señor, y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. El Señor quiere otorgarte la sanidad, el Señor quiere otorgarte tu petición, pero Él quiere que continúes con Él, que continúes, que empieces leyendo tu palabra, que empieces acercándote a Él, buscando una iglesia donde acudir, donde prediquen la palabra, donde te prediquen la palabra de verdad como está escrita, donde el Espíritu Santo sea el que convenza tu vida, el que convenza de pecado, de justicia, de juicio, de equidad. Eso quiere el Señor. Quiere que continúes buscándolo, no solo que recibas el milagro y te vayas. Eso no quiere el Señor. Aleluya, mi alma te alaba. Por eso, después de la sanidad, el Señor buscó un diálogo personal con la mujer. Oh, mi alma te alaba. Además, tan precioso ejemplo de fe nos fue dado. No debía quedar oculto ante los ojos de la humanidad. De todos los curiosos que estaban alrededor de él, debían aprender que solo con la fe es posible obtener los beneficios de Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. La fe es la que otorga beneficios a la humanidad. Un principio, la mujer intentó esconderse, probablemente para no tener que ruborizarse, contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en que había recibido la sanidad. Mi alma te alaba. Pero como cristianos que somos, debemos recordar que nunca debemos avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, debemos esforzarnos en buscar constantemente la oportunidad de hacer público el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice. Finalmente la mujer, la fe, le hizo vencer todos los obstáculos e hizo una conmovedora confesión, donde de manera maravillosa combinaba la humildad y franqueza en cuanto a su necesidad y debida gratitud y adoración en vista de esa curación que el Señor le había hecho. Mi alma te alaba. Tal vez ella esperaba alguna reprensión de parte del Señor por haberla tocado en su estado de inmundicia espiritual o ceremonial. Pero nada más, lejos de eso, el Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Esta palabra también es para ti. Tómala para ti. Ponte en el lugar de esa mujer. El Señor te quiere sanar. Quiere hacerte salva de tu azote o salvo de tu azote. Tómala para ti. Cree, tenga fe. Pero no le des la espalda al Señor cuando recibas la sanidad o el milagro. A partir de este momento, la mujer volvió a tomar parte de la vida social y religiosa del pueblo. Oh, mi alma te alaba, y del pueblo de Dios. Volvió a su vida normal. ¿Quieres volver a tu vida normal? Créele al Señor Jesucristo. Tenga fe. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Pon tu confianza en Jesús. Oh, mi alma te alaba. Pero mientras la mujer sentía un profundo alivio por su sanidad, mi alma bendice a Jehová. No debemos olvidarnos que Jairo seguía al lado de Jesús impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Oh, mi alma te alaba. Muchas veces llegamos a sentir lo mismo que Jairo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia,
esperando que obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Mi amable oyente, oh mi alma te alaba. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oh Samahaya. Oh mi alma te alaba, Padre, gracias, oh por tu amor y tu misericordia, porque el Señor es la resurrección y la vida. Oh gracias, Padre. No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño, y cuánto más que sea uno de nuestros hijos, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Oh mi alma te alaba, Padre. Ante una situación así parece que ya no queda lugar ni esperanza. Oh mi alma te alaba. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. Es un decir. Oh mi alma te alaba. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo. Oh mi alma te alaba. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada más que se pueda hacer por la niña. Oh mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Oh mi alma te alaba. Pero si esto no era suficiente, el ambiente al llegar a la casa, con todas las familias y amigos llorando, gritando, hacían que la desesperación y la desolación fueran totales. Oh mi alma te alaba, Padre. En ese mismo instante el Señor intervino, porque Jairo permitió que el Señor entrara a su vida, entrara a su casa. Permítale al Señor entrar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu problema. Pero no le des la espalda al Señor. Vuelvo y te confirmo lo mismo, te reafirmo, te vuelvo y te digo: deja que el Señor entre en tu vida, en tu casa, en tu familia, pero no le des la espalda al Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Oh, en ese mismo instante el Señor intervino y le dijo: no temas, Jairo, cree solamente. Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, era el Señor Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Solo podría ser Él, solo Cristo. Cuando todos los recursos humanos faltan, hay una buena noticia, mi amigo. Quedan los recursos divinos. Gracias, Padre. Tú que estás padeciendo cáncer y que ya te desahuciaron, te doy una buena noticia. Tú que me oyes a través de los medios, aún quedan los recursos divinos. Tú que tienes SIDA y te dicen que te vas a morir, te doy una buena noticia. Quedan los recursos divinos. Toma la fe en el Señor. Aún quedan los recursos divinos. Cualquier enfermedad que estés padeciendo, recuerda, quedan los recursos divinos. Ya comentamos al principio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Oh, mi alma te alaba. Quería que él llegara a entender que no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino también que el Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Pero para ello era necesario, tendría que vencer nuevos obstáculos. Para empezar, debía creer que Jesús podría hacer todo lo que los demás hombres consideran que es imposible. Debes creer en Jesús. El médico te dirá que ya no tienes posibilidades. Tu familia tal vez te dirá que ya no tienes posibilidades. Pero déjame decirte que si crees en que Jesús tiene la posibilidad, el Señor te puede sanar. En Él no se agotan los recursos. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo sé que hay alguien a través de estos medios que la está recibiendo, que tú vas a hacer milagros, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque tu palabra lo dice, que para los últimos tiempos tú derramarás del Espíritu Santo sobre toda carne y que harás milagros y señales y prodigios, Señor. Gracias. Mi alma te alaba. Tenía que creer que Cristo, aleluya,
Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las esperanzas humanas. Más tarde, cuando llegaron a la casa, tendría también Jairo que soportar las burlas y las críticas de las personas que se rieron cuando Cristo dijo que la niña dormía, porque ellos habían sido presencialmente testigos de la muerte de aquella pequeña. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Cristo echó a todos afuera. ¿Por qué lo hizo el Señor? Quedándose solo con los padres de la niña y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Oh, mi alma te alaba. ¿Por qué no permitió que los demás entraran? Porque después de resucitar a la niña, mandó a los padres que no le dijeran nada a nadie. Oh, mi alma te alaba. Probablemente una de las razones para sacar afuera a los curiosos y muchos otros de los presentes era porque su actitud incrédula constituía un estorbo para la sanidad. Oh, mi alma te alaba. Por eso la incredulidad era un estorbo para la manifestación del poder del Señor. Por eso Él los sacó. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. No seas incrédulo para que el Señor no te saque. Cree en el Señor Jesucristo y Él te hará el milagro. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. No olvidemos que muchos de ellos estaban burlando de Jesús. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Aunque curiosamente, mi alma te bendice. Por otro lado, curiosamente, el escoger a estos 3 discípulos se debió al hecho de que este era el número de testigos que la ley exigía cuando había un milagro, para testimonio. Deuteronomio 17:6, lo puedes leer. Aunque curiosamente este grupo de 3 discípulos fue el mismo grupo con el que el Señor se apartó también al monte de la transfiguración. Aleluya. Y más tarde en el huerto del Getsemaní, los mismos 3 discípulos. Debemos deducir que estos 3 apóstoles formaban un grupo cercano al Señor y los que estaban formando parte para tareas específicas y especiales. Estaban recibiendo una capacitación. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Tenga fe en el Señor y el Señor te capacitará para cosas mayores. Oh, mi alma te alaba. Gracias por tu palabra. Pastor que me oye, líder de iglesia, miembro de iglesia, tenga fe en el Señor, créale al Señor y Él te capacitará para cosas mayores. No olvides esta palabra. Oh, mi alma te alaba y te bendice. En cuanto a la insistencia del Señor por permanecer sus milagros en secreto, ya hemos señalado en otras ocasiones que Él no quería encender el fervor popular hasta el punto en que las multitudes le tomaran para dirigir un levantamiento contra Roma. Oh, mi alma alaba a mi Señor. En el comportamiento de Jesús nunca encontramos la actitud de algunos hacedores de milagros de nuestro tiempo, que se ufanan de lo que hacen y buscan toda la posibilidad posible para sí mismos. Y el Señor tampoco se presenta nunca para satisfacer la curiosidad de la gente. Solo andaba en busca, no para satisfacer la curiosidad de la gente que solo anda en busca de solo las cosas espectaculares que hacía el Señor. Gente que solo era curiosa. Oh, mi alma te alaba. Talita cumi. Oh, mi alma te alaba. Sí, le dijo el Señor a la niña. Otro detalle muy interesante es la forma en que Jesús resucitó a la niña. Él le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. En este día el Señor te dice, Talita cumi, levántate de tu enfermedad. Talita cumi, levántate de tu problema. Talita cumi, levántate de la incredulidad. Tenga fe en el Señor, oh, mi alma te alaba. Ya hemos visto que Marcos fue el intérprete de Pedro,
uno de los 3 discípulos que acompañaban a Jesús en esta ocasión. Y en su memoria, él siguió escuchando aquel Talita Cumi toda su vida. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras no llegaron a borrarse nunca de la mente de los discípulos. Así que cuando él contaba esta historia a Marcos, seguiría pronunciando estas mismas palabras: oh, mi alma te alaba. Gracias, Padre. Por otro lado, el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, que dormía. Esto llegó a ser algo característico de un mensaje cristiano. La muerte es como el sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida. Oh, mi alma te alaba. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Por esta razón algunos han pensado en estas cariñosas palabras que el Señor le dijo a la niña Talita Cumi. Eran las mismas con las que su madre le despertaba cada día. Probablemente muchos de nosotros, pensando en este momento que aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo, no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Nosotros también tenemos fe en Cristo. Pero sin embargo, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, no siempre vemos que esto ocurra. Y muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos irremediablemente. ¿Por qué Dios no actúa de la misma forma hoy en día? Es evidente que este relato tiene como finalidad animarnos a que nosotros tengamos las esperanzas en Jesús el día de hoy. Así no veamos las cosas tangiblemente, porque también el Señor nos pide que debemos tener fe como un grano de mostaza, así sea pequeñita. El Señor nos invita a que tengamos fe, pero sin embargo, oh aleluya, el Señor nos insta a que le busquemos, a que no siempre veamos esto solo con los ojos de espectadores. En muchas ocasiones, la muerte nos va a separar irremediablemente de muchas personas, pero no es que el Señor no nos haya escuchado. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Aleluya, mi alma te bendice, Padre. Es evidente que este relato tiene esta finalidad, el animarnos, continuar adelante con la fe en Cristo, con la fe en Jesús. Tal vez esta sea una de las razones por la que Cristo encargó a todos a que mantuvieran en secreto, como fuera posible, para que nadie lo supiese, porque debemos tener fe en el Señor. Pero lo que sí se proponía enseñarnos Jesús a través de todos estos milagros es que nuestra fe en Él nos debe llevar a una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Oh, mi alma te alaba, Padre. Una visión que el mundo nunca compartirá. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Ni la enfermedad, ni la muerte tienen el poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él en su reino. Ya no existirán más. Oh, mi alma te alaba, Padre. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Oh, mi alma te alaba, Padre, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Oh, mi alma te alaba. Oremos. Vamos a orar para que el Señor aumente nuestra fe, para que esta enseñanza, las personas que están necesitando que les aumente esa fe para recibir el milagro, pongamos en este momento nuestra confianza en el Señor y pidámosle que aumente nuestra fe. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, oh Dios mío, en esta tarde yo te pido misericordia, Dios mío, para todos los oyentes, las personas que están necesitadas de un milagro, Señor. Pedimos que desciendas con tu Espíritu Santo, que envíes, Señor, a través de estos medios tu Santo Espíritu y aumentes la fe, Señor, nuestra.
de los oyentes, que toques nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, oh Dios mío, que aumentes la fe de esa persona que está padeciendo cáncer, que aumentes la fe de esa persona que dijeron que ya está desahuciada, que aumentes la fe de esa persona, oh Dios mío, que tiene cualquier enfermedad, Señor, tal vez en los senos, en el cerebro, oh Señor, en sus miembros. Aumente la fe, oh Dios mío, en los riñones, en el hígado, en el corazón, Padre. Cualquier enfermedad que sea, Señor, enfermedad de la piel, oh Dios mío, lo que sea, Dios mío, tú conoces, Señor, a las personas que están a través de este medio. Auméntales la fe. Enviamos, Señor, tu palabra de fe. Enviamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Envía, oh Dios mío, tu palabra. Aumenta la fe a los oyentes. Oh Señor, si hay alguien con SIDA, aumenta la fe, Señor, para que sea sano. Pero recuerda que el Señor quiere que no le des la espalda para que recibas el milagro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es tuya. Gracias, Señor, porque no soy digno de que me dieras esta palabra. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, amables oyentes. Ha sido un día muy hermoso. Reitero que espero que nos veamos en un próximo programa de momentos de reflexión. Continúa poniendo la confianza en Dios y Él hará. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga grandemente. Amén.